Descubre el inesperado encuentro la soledad de un millonario japonés. Laura, a sus 23 años, sabía muy bien que la vida no era fácil. Desde que su padre murió, la responsabilidad de su familia recayó sobre sus hombros. Se levantaba antes del amanecer para comenzar su jornada en el restaurante de comida típica, un lugar donde la tradición se mezclaba con la modernidad en cada plato. Aunque su cuerpo estaba cansado, siempre guardaba una sonrisa para los clientes, una máscara que ocultaba su tristeza interna. Soñaba con ser médico y ayudar a otros como su padre lo había hecho, pero cada día que pasaba en la cocina le recordaba lo lejos que estaba de alcanzar ese sueño. Un día, mientras servía una salsa especial, una figura se sentó en la barra. Era Takashi, un japonés alto y elegante, cuya presencia iluminó el lugar. Desde su primera visita comenzó a frecuentar el restaurante, atraído no solo por la comida, sino por el encanto de Laura. Aunque tenían el idioma como barrera, ella y Takashi comenzaban a comunicarse a través de sonrisas y gestos, abriendo un nuevo mundo entre ellos. Pero, a medida que sus encuentros sucedían, Laura se sentía cada vez más atrapada entre su vida cotidiana y sus nuevas emociones. Mientras Takashi hablaba, Laura no podía evitar sentir una conexión única con él, una curiosidad vivaz que la intrigaba profundamente. Ella le relataba sus sueños e inseguridades, y él, tras su imagen de millonario, revelaba una soledad abrumadora, una carga de expectativas que se tornaba pesada de llevar. En cada conversación, Laura podía ver cómo Takashi se despojaba de su arrogancia, mostrándose vulnerable, lo que a ella le daba fuerza. Sin embargo, el destino no siempre actúa con benevolencia. Cada vez que Laura se dejaba llevar por sus sentimientos, el peso de las responsabilidades familiares la golpeaba con fuerza. La angustia la mantenía despierta por las noches, revisando siempre su propósito, preguntándose si estaría traicionando la memoria de su padre al acercarse a ese hombre que parecía ser todo lo que ella no. ¿Podía realmente arriesgar todo por un amor que apenas estaba comenzando? La presión era inaguantable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una tarde, luego de un largo turno, Laura sintió dentro de sí un torbellino de emociones. Las dudas la estaban consumiendo. Debía decidir entre permanecer en la seguridad y el sacrificio por su familia o arriesgarse a explorar lo desconocido que ofrecía Takashi. Esta tensión se intensificaba con cada mirada que intercambiaban, cada muestra de apoyo y sobre todo cada risa que compartían en aquel pequeño rincón del mundo que había comenzado a transformarse en su refugio. Pero detrás de la luz una sombra se cernía sobre Takashi. Un viejo socio resentido empezaba a notar la cercanía entre ellos, amenazando todo lo que habían construido. Laura se encontraba cada vez más confundida. Su corazón latía fuerte, pero su mente la atormentaba. ¿Sería posible que el amor floreciera entre ellos a pesar de los riesgos? Los recuerdos de su padre y la vida que había decidido llevar marchaban con ella, recordándole que las decisiones que tomara ahora podrían cambiar el rumbo de su futuro. Era un momento crucial. Dentro de poco, todo lo que había construido podría desmoronarse. La vida de Laura y Takashi estaba a punto de cruzar un punto de no retorno. ¿Podrán hallar la manera de unirse o el destino les arrebatará lo poco que han llegado a significar el uno para el otro? Laura despertó esa mañana sintiéndose atrapada en un ciclo del que no sabía cómo escapar. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, pero su mente estaba oscura, sumida en pensamientos sobre el tormentoso dilema emocional que enfrentaba. ¿Ser la hija que se ocupaba de la familia o correr el riesgo de conquistar un futuro lleno de incertidumbres junto a Takashi? Aquella elección la desgarraba. Mientras se preparaba para su jornada en el restaurante, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado desde que conoció a Takashi. La rutina que antes le resultaba familiar y segura, ahora le parecía monótona y angustiante.
Sin embargo, al mismo tiempo, ese cambio la llenaba de esperanza, despertando en ella una valentía que creía no tener. Cada conversación con Takashi era un paso hacia la realización de sus propios sueños escondidos. Al llegar al restaurante, el bullicio habitual la recibió como un cálido abrazo. Laura se movía entre las mesas con destreza, sirviendo platos y atendiendo sonrisas. Pero su mente estaba en otra parte, anhelando el instante en que él apareciera. Sabía que estaba desarrollando sentimientos profundos, algo que podía transformar su vida, pero también algo que podría llevarla a una espiral de dolor y decepción. Esa tarde, Takashi llegó como siempre, y al mirarla, sus ojos parecían reflejar tanto anhelo como ella sentía. Tras intercambiar algunas palabras en un japonés muy básico que ambos habían comenzado a aprender, Laura decidió ser más atrevida. Se arriesgó a invitarlo a una charla más profunda. «¿Por qué no me cuentas sobre tu vida en Japón?», preguntó, animada. Para su sorpresa, Takashi, que normalmente era reservado, empezó a abrirse. «En Japón, ayudo a mi familia con el negocio familiar, pero la soledad ahí es inmensa», confesó, dejando entrever sus inseguridades. «No puedo ser quien quiero ser, solo es lo que esperan de mí». Al escuchar esto, un impulso surgió en Laura, un deseo profundo de saber más, no solo de Takashi, sino de sí misma. «Lo comprendo. A veces siento que todos esperan cosas de mí, que he de ser la persona que mis padres hubieran querido», admitió, sintiendo que por primera vez se permitía ser vulnerable. La vulnerabilidad que ambos compartían creó un vínculo palpable entre ellos. Pero, mientras su conexión se intensificaba, Laura se dio cuenta de que su responsabilidad familiar no desaparecía. Las deudas acumuladas, las esperanzas de su madre y su hermano resonaban en su mente. Y en medio de esta nueva conexión, la sombra del socio resentido de Takashi seguía acechando, mientras su propio corazón pulsó una fracción más rápido, preguntándose si ese amor podría florecer a pesar de las tormentas que se avecinaban. Laura sabía que las decisiones que tomara a continuación definirían su futuro. Era el momento de confrontar sus miedos. Cuando terminó su turno y se despidió de Takashi, Laura sintió que algo dentro de ella había cambiado. Ya no era solo la camarera soñadora, sino alguien que comenzaba a desear un futuro más grande. En la soledad de su hogar, contempló un nuevo objetivo: encontrar la forma de balancear sus responsabilidades con sus sueños. Sin embargo, el desafío era abrumador. ¿Podría realmente tomar decisiones que cambiaran el rumbo de su vida sin perder el vínculo con su familia? La lucha interna se tornaba cada vez más intensa, y su búsqueda de equilibrio la empujaba hacia un precipicio que no estaba dispuesta a ignorar. Había llegado el momento de enfrentar la verdad. Sus decisiones no solo afectarían su vida, sino también la de Takashi. Mientras sus pensamientos giraban, una sensación de inevitabilidad la envolvía. ¿Se atrevería a arriesgarlo todo por el amor que empezaba a florecer entre ellos, aun cuando la sombra de un peligro inminente amenazaba con consumirlo todo? La respuesta estaba a punto de revelarse, y su corazón latía con fuerza ante la incertidumbre de su futuro. Laura se despertó esa mañana sintiendo una claridad que la impulsaba. Las decisiones que antes parecían abrumadoras ahora revelaban caminos a seguir. El sol brillaba intensamente y, en lugar de la ansiedad habitual, había una determinación en su pecho. Mientras se preparaba para ir al restaurante, su mente no solo giraba en torno a sus responsabilidades familiares, sino que empezaba a enfocar su energía en su propio crecimiento. Aunque el bullicio del restaurante, su lugar de trabajo, siempre había sido un consuelo, este día todo parece distinto. Al entrar, una efervescencia la llenaba. En lugar de limitarse a servir mesas y sonreír, la idea de hablar con Takashi ocupaba un lugar privilegiado en sus pensamientos. Cada interacción previa con él había encendido una chispa dentro de ella, una que ahora rechazaba apagar por el miedo al fracaso. Al llegar el momento de entrar en acción, Laura sintió que debía actuar con más decisión. En lugar de dejar que el día fluyera como de costumbre, se propuso establecer un objetivo claro: descubrir cómo podría mejorar su situación actual y, de paso, fortalecer su relación. Takashi. Era el momento de mostrarse proactiva. Mientras servía la comida, se permitió un pequeño momento de introspección.
Durante los pequeños diálogos con sus compañeros, se dio cuenta de que su vida había estado marcada por una inercia que ella misma había perpetuado. Tenía habilidades latentes que jamás había explorado. Siempre había tenido una inclinación hacia la cocina y la creación de nuevas recetas. Si dedicaba tiempo a desarrollar esa habilidad, quizás podría integrar algo de valor a su situación actual, algo que la hiciera destacar por encima del tumulto habitual. En la pausa de su turno, la idea de mejorar en la cocina se vertió en su mente con fuerza. Quizás puedo ofrecer algo nuevo en el menú, algo que atraiga a más clientes, se dijo mientras apuntaba notas en el cuaderno que siempre llevaba. Cada palabra escrita resonaba como una promesa de futuro. Un platillo fusión que combine sabores mexicanos y japoneses podría ser el inicio, pensó, entusiasmándose por la posibilidad. Fue un acto que no solo la descentró de la presión familiar, sino que también la responsabilizó de su propio destino. La tarde avanzó y al ver a Takashi entrar, sintió que la energía que había estado cultivando tomaba forma. Decidió invitarlo a probar su creación culinaria al final de su turno. Estoy pensando en experimentar con una nueva receta y me encantaría que fueras mi crítico, se atrevió a sugerir. Él, sorprendido, aceptó con entusiasmo. La complicidad crecía entre ellos, tomando cada vez más un nuevo significado. Ya al final de la jornada, Laura se encontró en la cocina preparando su platillo. Allí, rodeada de ingredientes frescos y especias, descubrió un placer profundo en el proceso. Los sabores eran una extensión de su deseo de ser más, un espejo de su anhelo por un futuro diferente. Mientras cocinaba, sentía que estaba creando no solo una receta, sino un camino hacia su propia libertad. Sin embargo, cuando se estaba acercando a su meta, la preocupación por su familia regresó como un eco insistente. ¿Podría realmente arriesgarse a buscar su pasión mientras sus seres queridos dependían de ella? ¿Estaba dispuesta a dejar el pasado atrás para apuntar hacia lo desconocido? Esa noche no solo cocinó un platillo, también empezó a cocinar su valentía. Mientras contemplaba el resultado de su esfuerzo, una sensación de satisfacción la llenó, pero, en el fondo, sabía que esto solo era un inicio, y que la verdadera prueba sería el momento de presentar su creación. Aún había desafíos por delante. Cuando finalmente sirvió el platillo a Takashi, sus manos temblaron no de nerviosismo, sino de anticipación. La mirada de él al probar lo que ella había hecho podría decidir su próximo paso. El futuro se extendía ante ella, lleno de incertidumbres y oportunidades. Pero mientras la sonrisa de Takashi se ampliaba al saborear su creación, Laura se dio cuenta de que no solo estaba buscando el reconocimiento de un crítico, sino el reconocimiento de sí misma. En ese momento, quedó claro que cada bocado era una afirmación de su nuevo camino. Sin embargo, cuando la conversación giró hacia inquietudes más personales y Takashi mencionó las dificultades con su socio, Laura sintió que la presión se acumulaba una vez más. ¿Podría realmente separarse de su vida actual y avanzar hacia un futuro incierto? Las sombras del pasado y del presente pulsaban intensamente, y el amor que comenzaba a florecer traía consigo nuevos dilemas. La noche aún tenía secretos que develar, y Laura supo que estaba en la encrucijada más importante de su vida. Laura se había retirado a la cocina, el corazón palpitando en su pecho. Aún resonaban en su mente las palabras de Takashi, y mientras lavaba los utensilios, se vio envuelta en un mar de pensamientos que la abrían a nuevas posibilidades. La conversación sobre las dificultades de su socio se había convertido en una esfera de incertidumbre. Esos problemas que Takashi enfrentaba también le hicieron reflexionar sobre su propio destino. Era posible que su esfuerzo en la cocina no solo la llevara a un reconocimiento personal, sino que pudiera abrir una puerta hacia algo más grande, algo que podría beneficiar a ambos. Esa noche, Laura dejó de lado la preocupación. Un insaciable deseo por dar forma a un futuro diferente comenzó a brotar en su interior. La inquietud original, esa que la había frenado tantas veces, se transformó en un combustible que la impulsó a pensar más allá de lo cotidiano. Decidió que no podía quedarse estancada. Quería más, entendiendo que su pasión por la cocina era su brújula. Decidida a elevar su propuesta, se sumergió en la investigación de platillos que combinaran la riqueza de la gastronomía mexicana y japonesa. Con cada nuevo descubrimiento, un torrente de ideas la envolvía. La posibilidad de crear algo único la entusiasmaba. En su mente comenzaba a formarse un concepto sólido,
Un menú especial que no solo destacara su habilidad, sino que también reflejara su historia. Los ingredientes frescos serían testimonios de su esfuerzo y perseverancia. La mañana siguiente llegó rápido, y Laura se encontró preparando una presentación de lo que consideraba su mejor trabajo hasta la fecha. Apuntes esparcidos, ingredientes listos y un plano mental. Este paso no era solo una presentación culinaria, era su declaración de intenciones. Cuando Takashi llegara al restaurante, no solo degustaría un platillo, experimentaría una explosión de pasión y dedicación. A medida que avanzaba la jornada, los nervios comenzaron a surgir. Cada cliente que entraba parecía mirar el reloj, haciendo que ansias de reconocimiento fueran más intensas. Laura trató de calmarse, repitiendo en su mente que este era su momento. Era una oportunidad para demostrar que no solo había asumido el papel de camarera, sino que también poseía un talento que podía sobresalir en la escena gastronómica. A la hora de cierre, los preparativos estaban completos. El restaurante se había vaciado, y en la cocina, el aroma de sus recetas fusionadas llenaba el espacio. Cuando escuchó la campanilla de la entrada, su estómago se encogió levemente. Takashi apareció, con una sonrisa, pero Laura notó la preocupación en sus ojos. Sin embargo, se aferró a su convicción. Su propio viaje no debía ser sobre el peso de las cargas ajenas. Con una bandeja cuidadosamente decorada frente a Takashi, Laura presentó su creación, un plato que resonaba con sus raíces y anhelos. «Quiero que esto te lleve a un viaje, a conocer algo que quizás no habías imaginado», le expresó mientras veía cómo examinaba los colores y formas. Su propia voz sonaba diferente, llena de propósito. El primer bocado hizo que el tiempo se detuviera. Su expresión pasó de la curiosidad a una sorpresa genuina. Cuando sus ojos se encontraron, Laura sintió que finalmente habían establecido un puente entre sus mundos, y que las dificultades que él enfrentaba podían ser resueltas juntos. Era más que un platillo, era una conexión, un eco de temas más profundos. Sin embargo, justo cuando los momentos de satisfacción comenzaban a fluir, Takashi lanzó una pregunta que resonó en lo más profundo de su ser. ¿Y tú, qué deseas realmente hacer con esto? ¿Qué lugar tendrá tu pasión en el mundo que te rodea? Ese instante se sintió como un abismo. Cualquier respuesta que diera podía alterar el rumbo de sus vidas de maneras inesperadas. ¿Podría acoger la oportunidad de crecer, de desafiar su propia historia mientras se encontraba ante un hombre que también buscaba su propia liberación? Laura tomó aire, y con la mirada fija en Takashi, comprendió que había llegado el momento de enfrentar su mayor miedo, la respuesta a la pregunta que acabaría de definir su camino. Laura sintió el peso de la pregunta de Takashi resonando en su mente. A partir de ese instante, no solo su destino estaba en juego, su identidad como chef se retaba en cada palabra que pudiera articular. ¿Qué lugar ocupaba su pasión en su vida? La inquietud antes atenazante ahora se tornaba en posibilidad. Ese era el momento que había estado esperando, el instante en que sus sueños y su realidad podían entrelazarse. «Quiero abrir un restaurante que cuente historias», afirmó Laura con una voz que pretendía ser firme, aunque su interior temblaba. Un lugar donde la gastronomía no solo alimente, sino que también conecte a las personas, donde cada plato sea un recuerdo, una experiencia compartida entre la diversidad de culturas. La mirada de Takashi se iluminó brevemente, pero una sombra de preocupación lo cubrió de nuevo. «Eso suena hermoso, Laura. Pero abrir un restaurante implica más que el deseo de contar historias. Necesitas un plan y quizás más inversión de la que ahora posees». La franqueza de sus palabras la hizo cuestionarse nuevamente. No era la primera vez que pensaba en desprenderse de ese marco limitado en el que había estado atrapada, pero ahora, con la adrenalina y la pasión a flor de piel, esa idea la asustaba y emocionaba a la vez. Se imaginó a sí misma liderando un equipo, innovando en la cocina y creando un ambiente donde la gente pudiera sentirse como en casa. Podría ser parte de esto, sugirió Laura, sintiendo cómo cada palabra la impulsaba. No solo como inversor, sino como socio. Juntos, podríamos explorar algo completamente nuevo, fusionar nuestras visiones. Takashi le devolvió la mirada, sus ojos expresando un mar de emociones. Es un riesgo monumental, Laura. Estás proponiendo una verdadera transformación, no solo para ti, sino para ambos. Pero, el verdadero desafío no es solo el dinero, sino la confianza que debemos desarrollar en este proceso. Tener éxito requiere más que ideas, necesita determinación, labor y un entendimiento mutuo de nuestras metas. Laura sintió una mezcla de temor y determinación. Sabía que el camino hacia el restaurante de sus sueños sería un arduo viaje,
lleno de negociaciones, incertidumbres y desafíos. Sin embargo, no podía retroceder. Antes de que la conversación fuese demasiado contemplativa, su mente trazó un plan. Si podemos trabajar juntos en esto y establecer una pequeña prueba, podríamos evaluar si realmente hay potencial. Quizás, un menú especial en un evento o catering, algo que podamos comunicar al público. Takashi frunció el ceño, considerando la propuesta. Es arriesgado, pero a veces los riesgos traen recompensas. Lo veo en tu fervor, pero también quisiera discutir qué pasará si las cosas no resultan como esperamos. ¿Qué sucederá si este proyecto no funciona y nuestra relación se quiebra por culpa de ello? Laura sintió cómo su corazón se encogía. El temor a fracasar flotaba en el aire, pero su deseo de avanzar la empujaba a luchar con más fuerza. Si usas este momento para dudar, nunca darás el primer paso. Pero si en cambio, podemos encontrar vías para soportar el peso de los fracasos, entonces será más fácil arriesgarnos juntos. En ese instante, una nueva fuente de seguridad comenzó a crearse entre ellos. Laura se dio cuenta de que no solo era la gastronomía lo que unía a ambos, era la voluntad de superar sus miedos y reforzar una conexión a partir de la confianza. Al final de la conversación, acordaron realizar un pequeño evento de prueba, donde Laura presentaría un par de sus platillos en una especie de cena exclusiva para críticos de gastronomía y amigos cercanos. El pulso de la posibilidad resonaba en su interior, aunque el esbozo de incertidumbre permanecía. Con sus energías renovadas, Laura regresó a la cocina con una claridad inusitada. La idea del evento comenzaba a delinearse en su mente, pero rápidamente fue superada por un sentido de urgencia. Ahora, no solo quería demostrar su valía, sino también desenterrar sus talentos más profundos y enterrados. Sin embargo, en medio de esa euforia, una pregunta inquietante surgió. ¿Qué pasaría si todo no salía como había planeado? Encerrada en sus pensamientos, Laura se preparaba para el reto inmediato, pero también debería lidiar con sus sombras internas, que amenazaban con emerger en el momento menos esperado. Mientras trazaba los primeros esquemas del evento, una incertidumbre latente se instaló en su mente. Las apuestas estaban altísimas, y a medida que se acercaba el gran día, preguntó si su esfuerzo sería suficiente para sostener las expectativas de Takashi y su propio deseo de reinventar su vida. El tiempo se deslizaba rápidamente, y Laura sabía que cada decisión que tomara la llevaría más cerca de su sueño o, potencialmente, a una caída palpable. Con la fecha fijada para su prueba culinaria, la tensión crecía y con ella la sensación de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Laura se sumergió en el frenético ritmo de la cocina, cada día más consciente de que no solo se trataba de preparar platillos, se trataba de un esfuerzo monumental por despertarse a sí misma, por abrazar una identidad que había estado dormida demasiado tiempo. Pasaba horas experimentando con ingredientes, pero también con la idea de que cada receta era un reflejo de su propia travesía. Cocinar se estaba convirtiendo en un ritual donde su vida personal y profesional convergían en el centro de su ser. Los días previos al evento eran una danza entre la emoción y la ansiedad. Lara analizaba cada aspecto, desde el menú hasta la presentación final. ¿Sería lo suficientemente audaz, arriesgada y auténtica? Se ajustaba constantemente el uniforme, no solo como un atuendo, sino como una armadura que la protegía de las críticas y la autocrítica que la acechaban. Algo en ella había cambiado, una chispa de determinación había despertado. No podía permitirse fallar, no solo por Takashi o por los críticos, sino porque se trataba de demostrar a sí misma que su pasión por la gastronomía era un camino legítimo hacia el éxito. En una de sus noches de ensayo, mientras preparaba su primera receta significativa, notó que la forma en que mezclaba los ingredientes se asemejaba a cómo había comenzado a entrelazar su propia vida, uniendo fragmentos de experiencias, historias y sueños por realizar. Sin embargo, a medida que se acercaba el día del evento, la presión aumentaba. Su mente se sumía en un torbellino de dudas. ¿Estaba realmente lista? Cada sonrisa que intentaba observar en su reflejo se convertía en una mueca de inseguridad ante su propia mirada. En una crisis de identificarse, se cuestionó, ¿era capaz de sostener la narrativa que había creado para su restaurante?
A su vez, le revelaba que quizás había una parte de ella que todavía temía sucumbir a la crítica y al rechazo. Un toque inquietante de introspección la llevó a buscar consejo en su compañero Takashi. La conversación, normalmente centrada en logística, se tornó en un ejercicio de vulnerabilidad. Expuso sus miedos ante él, revelando que más allá del talento culinario, había una lucha interna con el miedo a no ser suficiente. Lo que importa, Laura, es la pasión y autenticidad que aportas. No se trata solo de la comida, se trata de lo que transmites cuando sirves cada plato, dijo Takashi, y con estas palabras sintió que la confianza comenzaba a hacer pequeñas grietas en su ansiedad. Laura comenzó a descubrir la importancia de ver las críticas como una oportunidad de aprendizaje en lugar de un ataque personal. Esa noche, después de hablar con Takashi, volvió a la cocina con una nueva luz. En vez de enfocarse en lo que podría salir mal, optó por pensar en las historias que cada platillo representaría en aquellos que lo probaran. Esta transformación cognitiva la empoderó con una fuerza antes desconocida. Los días previos al evento se convirtieron en una acumulación de aprendizajes. Un día, decidida a comprender el impacto de su cocina en el paladar ajeno, invitó a algunos amigos íntimos a probar sus creaciones. Recibir retroalimentación honesta era crucial para su crecimiento, no solo como chef, sino como creadora de experiencias. Ser capaz de mostrar su vulnerabilidad y recibir críticas constructivas la acercó aún más a sus aspiraciones. A medida que el evento se materializaba, la euforia inicial se transformó en tensión. Cuando finalmente llegó la noche esperada, el aire cargado de expectativas la envolvía como un abrazo. Aquí, cada sonido, cada aroma y cada mirada sería parte de un todo que la definiría. Ya no había vuelta atrás. Comentó sobre su trayectoria a sus amigos y críticos, narrando sus historias a través de cada platillo. Mientras veía a los comensales disfrutar de su trabajo, se sintió por primera vez en mucho tiempo viva, plena, casi como si estuviese dirigida por alguna fuerza superior. Sin embargo, frente a la risa y los elogios, un zumbido persistente se acomodó en su interior. Bajo la satisfacción había una presión creciente. ¿Qué si su esfuerzo no era suficiente? Sin embargo, en el fondo de su corazón, Laura supo que había ganado más en este viaje que reconocimiento. Había descubierto su voz y su propósito. Así, en medio de esa celebración momentánea, una revelación inquietante comenzó a tomar forma en su mente. A medida que la noche avanzaba, Laura se planteó una pregunta que cambiaría el rumbo de su vida. ¿Estaba realmente lista para las exigencias que venían después de esta prueba, o solo quería aferrarse a la gratificación momentánea del éxito? Los ecos de esa inquietud reverberaban mientras miraba a su alrededor, sintiendo que el futuro aguardaba en la penumbra. Laura despertó al día siguiente con un torbellino de emociones aún latiendo en su interior. La noche anterior había sido un hito en su vida, pero el eco de las preguntas persistía. ¿Qué unía la satisfacción del reconocimiento con la soledad de su búsqueda? Aquella noche había sido un reflejo del viaje personal que había emprendido, pero la próxima etapa también representaba un desafío formidable. Al llegar a la cocina, sintió el ambiente familiar de pasión y caos. Sin embargo, ahora se le aparecía como un lienzo en blanco que debía pintar con la experiencia reciente. Laura se propuso hacer de cada plato un testimonio de su evolución, un medio para conectar más allá de los ingredientes, con los comensales. Cada sabor, cada textura se convirtió en un diálogo personal que iba más allá de los confines de su restaurante. El primer servicio posterior al evento fue desgarrador. La cocina vibraba con la misma intensidad semanal, pero había un nuevo peso sobre sus hombros. Mientras organizaba el menú, no solo pensaba en la presentación, sino también en cómo sus decisiones reflejarían su identidad recién descubierta. La presión de cumplir con las expectativas no se basaba solo en impresionar, sino en satisfacer no a otros, sino a ella misma. Un par de noches después, mientras cortaba cebollas con precisión, una camarera que había comenzado recientemente la observó. Era joven y aún inconsciente del impacto que tendría en Laura.
Este encuentro fortuito llevó a una conversación casual, pero la combinación de la inocencia de la camarera y las palabras de aliento resonaron profundamente en Laura. Le hablaba de sueños, de la situación de la gastronomía y de la valentía que se necesitaba para seguir pasiones no reconocidas. Todo comienza desde adentro, le decía la joven. ¿Estás dispuesta a ser vulnerable? Estas palabras reverberaron en su mente. Hasta ese momento, Laura había estado preocupada por las críticas ajenas, pero la camarera le recordó la fortaleza que emanaba de ser auténtica. La vulnerabilidad, pensó, no solo era un signo de debilidad, era la fuerza que podía alimentarla. Con esa idea anidándose en su corazón, no pudo evitar el impulso de crear un nuevo plato que reflejara esa fragilidad y fortaleza en equilibrio. En largas horas de reflexión, se dio cuenta de que su anterior enfoque había estado demasiado centrado en la perfección. El arte de la cocina no vivía solo en la técnica, sino en la conexión emocional detrás de cada platillo. Laura comenzó a incorporar no solo ingredientes, sino historias que enraizaban cada creación en su propia experiencia. Sin embargo, a medida que empezaba a moldear esta nueva visión, lo que había sido un motivador se convertía lentamente en un miedo latente. Si se mostraba tal como era, ¿y si no era suficiente? Si la vulnerabilidad se multiplicaba, la posibilidad de críticos aún más duros se intensificaba. Pero dejaron de ser sombras, simplemente partes del proceso. Con cada plato que pasó por sus manos, Laura decidió que enfrentaría esos temores. En su sesión más reciente, decidió incluir un elemento inusual en su menú, un plato que sintetizaba su viaje emocional. Se trataba de una receta con raíces de su infancia, un guiño a sus orígenes mezclado con una técnica moderna, simbolizando la transformación que había experimentado. A la noche siguiente, mientras servía platos a un grupo de clientes, sintió algo nuevo. Cada vez que sonreían tras probar su creación, no solo se sentía validada, sino que comenzaba a cultivar una conexión auténtica. Esa conexión tenía el poder de la vulnerabilidad. Aunque aún había sombras que la acechaban, Laura entendió que el acto de cocinar encontró su esencia en las historias compartidas y en la humanidad de cada bocado. Sin embargo, esa nueva confianza encontraba eco en otros lugares. Una figura influyente, un crítico culinario famoso, asistió a la cena. Cuando cruzó su mirada con la de Laura, ella sintió una electricidad que despertó ansiedad, viejos temores y nuevas expectativas. La vulnerabilidad puede ser un arma poderosa, se repitió para sí misma. Pero en su corazón, una duda persistente había comenzado a asentarse. ¿Podría realmente convertir cada incertidumbre en una oportunidad? ¿O la realidad de su regreso a la cocina la haría tambalear? Ese momento se convirtió en un umbral, un punto de inflexión en su viaje. Laura supo que no había vuelta atrás, pero la pregunta que C-722 planteaba ahora tenía un carácter intenso. ¿Estaba lista para enfrentar la verdad detrás de su progreso, incluso si significaba dolor y revelación? La noche de la verdad estaba próxima, y con ella una exposición que podría cambiar todo lo que había construido. Laura presionaba el cuchillo contra la tabla, cortando ingredientes con una precisión metódica. Sin embargo, su mente no estaba en las cebollas y los tomates. Cada corte le recordaba la noche anterior, la inminente llegada del crítico y la ansiedad que le producía ser vista de una manera distinta. ¿Podría ella, con su renovada vulnerabilidad, encajar entre los elogios y las expectativas que la acechaban? El restaurante estaba en su habitual vaivén, pero Laura sentía que, en cada rincón, la presión aumentaba. Los rostros de los cocineros y el sonido del fuego eran ahora telones de fondo de su propia lucha interna. Un escenario donde su arte y su autoestima se entrelazaban de manera desconocida. Se preguntó si había tomado la decisión correcta al enfrentar sus miedos, al arriesgarse a ser verdaderamente vista, o si esta era una forma de autosabotaje. Esa noche, mientras sopesaba las últimas decisiones del menú, la camarera que le había inspirado se acercó con una sonrisa despreocupada. ¿Recuerdas lo que hablamos sobre ser vulnerable?, le dijo, y el tono audaz en sus palabras hizo que Laura se sintiera súbitamente expuesta. Realmente lo eres. Se nota en todo lo que haces. Es como la cocina, ¿no? Si no le pones corazón, ¿qué valor tiene? Laura sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La camarera veía lo que ella misma aún luchaba por aceptar.
La cocina, en su esencia, se trataba de compartir una parte de sí misma. Por primera vez, en lugar de ahogar sus inseguridades, decidió transformar ese miedo en un arma creativa. La idea de un menú que reflejara su viaje se elaboró con más claridad. Cada plato no solo sería un testimonio de su técnica, sino también de su historia, y cada bocado sería un acto de autenticidad. Mientras el servicio se aproximaba, la incertidumbre se convertía en una llama cálida de determinación. Sabía que, aunque el crítico llegara con sus juicios afilados y su mirada penetrante, Laura estaba decidida a defender la verdad detrás de sus creaciones. Ese era su camino, un camino de expresión personal donde la vulnerabilidad se alzaba como el nuevo estándar de fortaleza. En su mente, la batalla entre el temor y la confianza parecía llegar a un punto crucial. Los primeros platos comenzaron a salir de la cocina, y ella observaba atentamente la forma en que exhibían su alma. Un risotto que evocaba los aromas de su madre, un postre que capturaba los recuerdos de su infancia. Aún así, cada entrega la hacía sentir como si se desnudara ante un público ávido de juicio. La adrenalina la mantenía alerta, un eco del drama interno que había decidido enfrentar. La camarera, con su renovada energía, la apoyaba silenciosamente, recordándole que cada sonrisa de un comensal era una pequeña victoria. Pero mientras la noche avanzaba y el criticismo se palpaba en el aire, Laura se dio cuenta de que su verdadero reto no era solo dominar la técnica, sino abrirse a la posibilidad del fracaso. Tenía que enfrentarse a la cruda realidad de que no todos entenderían su visión. De repente, la mirada feroz del crítico se posó sobre ella, y, en ese instante, Laura sintió como el mundo exterior se desvanecía. Hubo silencio, la energía a su alrededor se tornó densa, una nueva lección se dibujó ante ella. Ser vista no solo significaba ser evaluada, sino abrirse a un diálogo que podría elevar su cocina a otros niveles. Mientras llegaba el momento del veredicto, una inquietud envolvía a Laura. ¿Sería su vulnerabilidad aceptada o se convertiría en su punto débil? Esa noche estaba a punto de definir no solo su carrera, sino su esencia misma como chef y persona. En ese suspiro lleno de ansiedad, comprendió que estaba lista para escuchar cualquier crítica, pero aquel crítico aún no había revelado sus pensamientos. Con cada segundo, la tensión crecía y la sala se convirtió en el escenario donde su historia y el futuro de su cocina se jugaría en una línea muy delgada. ¿Sería posible que su viaje, su transformación, fuera a convertirse en la verdad detrás de cada bocado, o el fragmento de vulnerabilidad que pedía a gritos ser reconocido terminaría por aplastarla? La respuesta estaba a punto de materializarse. Laura respiró hondo, intentando calmar el latido frenético de su corazón, mientras el crítico, un hombre de mirada penetrante y gesto implacable, dejaba caer sus palabras. Era un veredicto que podía hacer temblar los cimientos de su carrera. El primer bocado de su risotto era clave, un ensayo que podría definir su futuro y transformar su voz como chef. Mientras se movía entre las mesas, pudo notar los rostros expectantes de los comensales. A algunos les brillaban los ojos, a otros su expresión reflejaba desinterés. En cada pequeño gesto de los asistentes, Laura discernía unas subconscientes críticas que asediaban aún más su confianza. Sin embargo, con cada plato que servía, entendía que era la confianza en sí misma lo que realmente, independientemente del juicio ajeno, configuraría su autenticidad. La cocina, ese espacio donde había brindado sus horas y su pasión, ahora parecía un campo de batalla personal. Pero había algo en su interior que la empujaba. En ese momento recordó los consejos que había recibido de su mentor, quien siempre decía que la verdadera magia en la cocina se producía cuando un chef era capaz de mostrar su esencia a través de sus creaciones. Laura decidió que, aunque saber que su vulnerabilidad podría ser usada en su contra, lo transformaría en una oportunidad. Decidió que cada plato que saliera de su cocina contaría una historia. En hierbas preciosas y especias vibrantes, plasmaría su vida. Así, el cóctel de sus emociones se convirtieron en su mayor herramienta. Las críticas no podían despojarla de su voz. El hecho de que ella eligiera compartir su vulnerabilidad era en sí mismo un acto de coraje extraordinario.
Mientras la noche avanzaba, empezó a visualizar su viaje, los aprendizajes, las caídas y los triunfos. Con cada entreacto del servicio, el crítico degustaba su trabajo. Efectivamente, el mundo gravitaría hacia los platos que llevaban consigo un susurro profundo de la vida de su chef. ¿Qué haría su madre?, se preguntó, evocando sus memorias más entrañables. Así, ese gesto distraído del crítico se convirtió en el catalizador que necesitaba. Ella quería que las generaciones maduras en su cocina sentaran sus bases en el amor y el sacrificio. La ansiedad fue reemplazada lentamente por determinación. Se dio cuenta de que no podía controlar el juicio ajeno, pero sí podía controlar lo que ofrecía. Con cada sonrisa de los comensales resonando como ecos cintilantes en su corazón, Laura se sintió guiada por un nuevo propósito. La noche continuó su curso, y cada plato fue tomado con una combinación de asombro y reflexión. Una vez más, los rostros llenos de satisfacción confirmaban que su camino era el correcto, pero también la conciencia de que algunos podrían no entenderlo jamás. ¿Era la búsqueda de la aceptación la que convertía su pasión en presión? Este nuevo dilema la acechaba, pero en lugar de rehuirlo, lo abrazaría. Mientras recogía las últimas bandejas vacías, la noche finalmente concluyó, y su mirada se encontró nuevamente con el crítico. Un instante eléctrico surgió entre ellos. Él inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que se sintió como un premio en sí mismo, pero la expectación aún no se había disuelto. En medio de la despedida general, Laura sintió que al menos había tomado las riendas de su narrativa. El desafío no había hecho más que comenzar. Un comentario escabroso podría derrumbar su frágil construcción, o sería la luz que encendería su camino hacia adelante. Con un leve girar de la cabeza, el crítico dejó caer sus últimas palabras en el aire. Tu cocina es una vulnerabilidad revestida de arte. Laura supo en ese momento que enfrentaba a un observador astuto, y con las emociones elevándose, se preguntaba si pronto descubriría el verdadero impacto de ser vista por quienes no temen el arte. La inquietud que lo acompañaba crecía, como una sombra detrás de cada recuerdo traído a la vida en los platos. Sin embargo, entre sus murmullos, una verdad se gestaba dentro de ella. La verdadera aceptación a veces llega en cuerpos de crítica implacable, una voz que resuena, y así, preparándose para el inevitable desenlace, la incertidumbre, cargada de nuevas oportunidades, conectarían su destino. ¿Podría convertir la vulnerabilidad en su mayor fortaleza? Ella no estaba segura, pero su historia apenas comenzaba. Laura se despertó esa mañana con una sensación diferente, una mezcla de determinación y claridad que inundaba su ser. La noche anterior había sido un hito. Su cena con críticos había sido más que una prueba de sabor. Era el epítome de su transformación personal y profesional. Sabía que a partir de hoy, lo que había construido no solo consistía en platillos y recetas, sino en la valiente decisión de expresar su verdad a través de la cocina. Mientras se preparaba para el siguiente servicio, Laura recordó las palabras del crítico. Tu cocina es una vulnerabilidad revestida de arte. Esa frase resonaba en su mente, impulsándola a esforzarse aún más en sus creaciones. Se sentía confiada y valiente, y esas emociones la llevaban a explorar audazmente nuevas recetas que encapsularan su historia, sus miedos, sus triunfos y sobre todo, su pasión por la gastronomía. Cuando llegó al restaurante, el bullicio habitual le dio la bienvenida. Sin embargo, había un nuevo matiz en el aire. Aquel sentimiento de pertenencia que antes le había parecido esquivo, ahora estaba a su alcance. Sabía que cada plato que cocinaría ese día no solo alimentaría a sus clientes, sino que también sería una declaración de su identidad renovada. Laura se lanzó a la tarea con una energía revitalizada. Mientras picaba ingredientes frescos y preparaba los sabores, recordaba lo que había aprendido de su mentor y de la camarera que la inspiró. Se dio cuenta de que había abrazado su vulnerabilidad y había comenzado a usarla como su arma más poderosa. No buscaba ser perfecta, buscaba ser auténtica. A medida que el servicio avanzaba, los elogios llegaban después de cada platillo. Una vez más, las sonrisas de satisfacción de los comensales llenaban la sala, pero esta vez no eran solo una validación externa, eran el eco de su crecimiento interno. Laura se sentía tranquila, segura de que estaba en el camino correcto. Cada vuelta en la cocina, cada bocado disfrutado, era un recordatorio tangible de que su arduo trabajo estaba dando frutos. A medio servicio, Takashi entró al restaurante. Su mirada se encontró con la de Laura y ella sintió una conexión profunda.
Había mucho que compartir y la conversación se tornó natural y fluida. Al hablar sobre sus respectivas experiencias, ambos comprendieron que enfrentaron sus miedos juntos, aunque de maneras distintas. Laura ya no era la camarera perdida. Era una chef, una artista, una mujer valiente que había decidido tomar el control de su destino. Al finalizar la jornada, el ambiente en el restaurante estaba lleno de risas y comentarios positivos. Laura sintió un gesto cálido en su corazón. Sus compañeros la habían reconocido como una líder, una fuente de inspiración. En ese momento, comprendió que no solo había alcanzado un sueño personal, sino que había trascendido las expectativas que otros tenían de ella. El cierre del restaurante fue más que un simple final de jornada. Fue un nuevo comienzo. Con un brillo de satisfacción en sus ojos, Laura se dio cuenta de que había logrado crear algo que iba más allá de los platos. Había forjado una conexión con sus comensales, con su equipo y, sobre todo, consigo misma. Su historia de transformación no solo era un relato de superación, sino una celebración de su pasión por la cocina. Mientras miraba a Takashi, él le sonrió y le dijo: «No solo cocinas con los ingredientes, cocinas con el corazón». Esas palabras sellaron su crecimiento. Laura había logrado equilibrar sus responsabilidades familiares con sus aspiraciones, había conquistado sus inseguridades y había demostrado su valía. Convencida de sus capacidades, sabía que estaba preparada para los próximos desafíos. Con confianza sólida y una mirada clara hacia el futuro, Laura se dio cuenta de que la vida que había soñado como niña no era algo distante, sino una realidad que estaba construyendo ahora. Había aprendido que los verdaderos logros no están solo en las metas alcanzadas, sino en el proceso de convertirse en una versión auténtica de uno mismo. La cocina ya no era solo un trabajo. Era su voz, su cómplice y su mejor herramienta para conectarse con el mundo. A partir de ese día, cada nuevo platillo sería una celebración de su viaje, un recordatorio de que los sueños son alcanzables cuando te atreves a ser auténtico. Laura estaba lista para seguir creciendo, para explorar y, sobre todo, para utilizar su pasión como puente entre su pasado y su futuro. Ha llegado el momento de escribir tu propia historia, de enfrentar tus miedos y tomar las riendas de tu destino. Necesitas dar el primer paso. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte más historias emotivas y exclusivas que te inspirarán a lograr tus sueños. Deja un me gusta ahora, porque tu apoyo es crucial. Comenta sobre tus reacciones y teorías y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y solo los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden la importancia de hacerlo. No esperes ni un segundo más para compartir.